¿Te has detenido a pensar por qué la fe tiene tanta fuerza? ¿Qué ocurre cuando realmente ponemos todo bajo el cuidado de Dios? Tal vez estés atravesando un momento complicado, uno en el que todo parece imposible, o quizá ya has orado y pedido ayuda, pero aún no ves la solución. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que existe un secreto para superar cualquier situación? ¿Y si el poder para cambiar tu vida no residiera en ti, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene la capacidad de mover montañas. No porque sea algo mágico, sino porque te conecta directamente con Dios, quien tiene el control sobre lo imposible. Hoy quiero compartir algo profundo contigo, lo que realmente ocurre cuando depositas toda tu confianza en Él. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe en este momento, incluso si es tan diminuta como un grano de mostaza, puede transformar tu vida de maneras que nunca habrías imaginado. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video, porque esa transformación que has estado buscando puede comenzar justo aquí. Juntos descubriremos el increíble poder que se encuentra en confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. Y antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. De esa forma estarás ayudando a difundir este mensaje y bendiciendo a más personas con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la fe no es solo un sentimiento, sino una fuerza que mueve lo sobrenatural y nos conecta con Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas como Noé y Moisés, cuya fe en Dios hizo posible lo imposible, transformando realidades y produciendo milagros. Jesús también destacó la importancia de la fe en la oración, afirmando que lo que pidamos con fe será concedido. Aunque la fe enfrenta pruebas, como en el caso de Abraham y Job, su poder se manifiesta especialmente en los momentos más difíciles. No importa el tamaño de nuestra fe, sino en quién confiamos, y cuando depositamos nuestra fe en Dios, lo imposible se vuelve posible. La oración es clave en este proceso, ya que nos conecta y fortalece en la presencia de Dios. Al depositar nuestra confianza en Dios, lo primero que ocurre es que nuestra manera de ver las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja limitados por lo que percibimos o sentimos. Al contrario, nos permite abrir los ojos espirituales para reconocer lo que Dios está haciendo, aun cuando pareciera que nada está ocurriendo. Al poner nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos da la capacidad de ver las situaciones desde otra perspectiva, la de la fe. Esto nos brinda la certeza de que Dios tiene el control, aun cuando todo a nuestro alrededor parece colapsar. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la fe transforma las circunstancias. Uno de los más impactantes es el relato de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa asombrosa: sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan incontables como las estrellas en el cielo. Sin embargo, desde una perspectiva humana, existía un gran obstáculo. Tanto Abraham como su esposa Sara eran ya de edad avanzada, y Sara nunca había podido concebir hijos. Desde una perspectiva humana, la promesa parecía inalcanzable, pero Abraham decidió confiar en Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda la fe extraordinaria de Abraham. Él estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Abraham confió en la palabra de Dios, y debido a esa fe,
Dios no solo cumplió su promesa, sino que también transformó por completo la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos capacita para ver lo que no es visible y creer en lo que parece imposible, ya que la fe no se apoya en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todo. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él obra en nuestro favor de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Lo que debemos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y perseverar, incluso cuando los resultados no son visibles de forma inmediata. Esto puede ser un reto, pero es precisamente en esos momentos cuando la fe nos fortalece. Un gran ejemplo de esto es José, otro hombre de fe destacado. Dios le reveló a José sueños asombrosos en los que llegaría a ser un líder y gobernaría sobre su familia. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, José fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión, acusado injustamente, y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. Desde una perspectiva humana, las circunstancias de José parecían desastrosas y contrarias a la promesa de Dios. Aún así, José mantuvo su fe y su confianza en el Señor, y a su debido tiempo Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del país. La fe de José lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida y al final fue testigo del cumplimiento extraordinario de la promesa de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que a veces las cosas pueden no suceder de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos. Pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, el mismo Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite confiar en que Dios actuará, incluso cuando no sabemos cómo, como lo hicieron Abraham y José en medio de sus pruebas. Si estás enfrentando dificultades en áreas como la salud, finanzas o relaciones, recuerda que Dios también puede transformar tu situación. La clave es poner tu fe en Él, creyendo que está obrando, aunque no lo veas de inmediato. A menudo el mayor milagro es la transformación interna que Dios produce, fortaleciendo nuestro carácter y acercándonos a Él. Confía en que Dios es mayor que cualquier problema y deja que tu fe en Él te guíe. La fe tiene la capacidad de mover montañas, pero sobre todo transforma la manera en que enfrentas cada reto en la vida. Dios está contigo, Él tiene el control, y a su tiempo verás su mano poderosa obrando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando confiamos en Dios es que nuestra fe se convierte en un escudo fuerte contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Muchas veces nos paraliza y nos impide tomar decisiones o creer que Dios está al mando. Sin embargo, la fe en Dios nos protege, permitiéndonos afrontar situaciones difíciles sin ser dominados por el temor. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que en circunstancias aterradoras confiaron en Dios y usaron su fe para superar el miedo. Un ejemplo es David, quien, aún siendo joven, se enfrentó al gigante Goliat.
El ejército de Israel estaba aterrorizado por su tamaño y fuerza, pero David tenía algo que los demás soldados no tenían: una fe firme en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. La confianza de David para enfrentar a Goliat vino de su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. De la misma manera, cuando estamos rodeados de problemas, es natural sentir miedo, pero la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos y que Él tiene el poder para protegernos y llevarnos a la victoria. Al confiar en el Señor, el miedo pierde su poder. Otro ejemplo es el de los discípulos de Jesús en la tormenta en el mar de Galilea. Aterrados, clamaron por ayuda y Jesús calmó la tormenta. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús preguntó a sus discípulos sobre su fe porque sabía que debía ser su protección contra el miedo, incluso en las peores situaciones. Este pasaje nos enseña que el miedo intenta apartarnos de la fe, haciéndonos sentir solos e indefensos en medio de nuestras crisis, como problemas financieros, familiares o espirituales. Sin embargo, la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en nuestras tormentas y que Él tiene el poder de calmarlas. En Efesios 6:16, Pablo nos insta a usar el escudo de la fe para bloquear los ataques del enemigo, como pensamientos de miedo, duda y ansiedad. La fe protege nuestra mente y corazón de estos ataques, recordándonos la bondad y el poder de Dios. Para fortalecer nuestra fe, debemos mantener una comunión constante con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y el recordatorio de sus promesas. La fe necesita ser cultivada diariamente. No solo en momentos de crisis, la Biblia está repleta de promesas de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Al llenar nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su lugar. Aunque la fe no elimina el miedo por completo, nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió temor ante Goliat, y los discípulos en la tormenta también lo experimentaron. El miedo es parte del ser humano, pero la fe nos da el valor de avanzar a pesar de él, confiando en que Dios tiene el control y puede sostenernos. Un ejemplo de esto es Josué, quien, tras la muerte de Moisés, fue llamado a liderar a Israel hacia la tierra prometida. Aunque era una tarea intimidante, Dios lo alentó repetidamente a no temer y confiar en él. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué pudo haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él, y gracias a esa fe guió a Israel a grandes victorias. De la misma manera, aunque el miedo toque a nuestra puerta, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentarlo con confianza. La fe nos recuerda que Dios está a nuestro lado en todo momento, tanto en las alegrías como en las adversidades. Si el miedo intenta robarte la paz, recuerda que Dios es fiel y nunca te abandonará. Si sientes que el miedo frecuentemente domina tu vida, fortalece tu fe diariamente a través de una relación más profunda con Dios. Y uno de los mejores caminos para hacerlo es mediante la oración constante. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una idea abstracta o una creencia teórica, sino la clave que nos conecta al poder de Dios para obrar milagros.
A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que a través de su fe fueron testigos de hechos sobrenaturales que desafían la lógica humana. Los milagros son manifestaciones del poder divino y es la fe lo que nos permite acceder a ellos. Durante su ministerio, Jesús enfatizó que la fe es esencial para que los milagros ocurran, vinculando curaciones y actos milagrosos a la fe de quienes lo buscaban. Un ejemplo notable es la sanación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. A pesar de haber agotado todos los recursos médicos, tenía una fe firme en que, si lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería sanada, y al hacerlo, fue curada de inmediato. Jesús, al percibir lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la existencia. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo a sus discípulos: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino la calidad de la misma. Una fe genuina, aunque sea pequeña, es suficiente para mover montañas, ya que no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios, que se activa a través de nuestra confianza en Él. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Un ejemplo claro de esto es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. En medio de una tormenta, cuando Jesús apareció caminando sobre el mar, los discípulos estaban aterrados. Pero Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro entonces salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando quitó los ojos de Jesús y miró el viento fuerte, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda y Jesús lo rescató diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14 versículos del 28 al 31. Esta historia nos recuerda poderosamente que la fe nos capacita para lograr lo imposible, pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos empezar a hundirnos. Dios desea que tengamos una fe que nos permita experimentar lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado y su mano sigue extendida para quienes confían en Él. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Todo es posible para el que cree», lo que significa que para aquellos que depositan su fe en Dios, no hay límites a lo que Él puede hacer. Sin embargo, esta fe debe ser auténtica y totalmente dirigida a Dios. Un ejemplo de este tipo de fe es la curación del ciego Bartimeo, quien, a pesar de que la multitud intentaba silenciarlo, continuó clamando con la firme creencia de que Jesús podía sanarlo. Al llamarlo, Jesús le preguntó qué quería, y Bartimeo respondió: «Maestro, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Marcos 10, del 46 al 52. Este relato demuestra que la fe activa el milagro, incluso en circunstancias desesperadas. En nuestra vida actual, la fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos posiciona para recibirlos. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a veces no comprendemos en el momento, pero que luego reconocemos como respuestas a nuestras oraciones. La fe puede traer milagros físicos, emocionales y espirituales, como la sanación de heridas, la restauración de relaciones y la transformación de corazones.
El mayor milagro es la transformación espiritual que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a Dios. Si buscas un milagro, cree que Dios puede hacer lo imposible. Su poder, que sanó enfermos y resucitó muertos, sigue disponible hoy para quienes creen. La fe es la clave para acceder a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites a lo que puede hacer. Jesús nos asegura que, como le dijo a Bartimeo, nuestra fe puede llevarnos a experimentar lo imposible. Cree y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. La cuarta cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La vida cristiana está llena de dificultades y todos enfrentamos momentos de dolor e incertidumbre. Sin embargo, nuestra fe nos proporciona la fuerza necesaria para soportar estas tormentas. Aunque la fe no elimina las pruebas, nos permite atravesarlas con la confianza de que Dios está en control y que al final seremos más fuertes y sabios. Un gran ejemplo de fe en medio de las pruebas es Job, quien a pesar de perderlo todo, declaró: «Bendito sea el nombre del Señor». Su confianza en la justicia y fidelidad de Dios nunca vaciló, y al final fue restaurado y bendecido. La historia de Job nos enseña que, aunque no entendamos el motivo de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en algo más grande. Santiago 1, versículos del 2 al 4, nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, moldeándonos y acercándonos a Dios. De manera similar, la vida de José muestra una fe inquebrantable, a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente. José mantuvo su esperanza en que Dios tenía un plan para él y fue finalmente elevado a una posición de autoridad en Egipto, reconociendo que lo que otros pensaron como mal, Dios lo transformó en bien. Pablo también ejemplifica la fe en medio de las pruebas, enfrentando persecuciones y sufrimientos, pero afirmando que estos no se comparan con la gloria que será revelada. Estas historias nos enseñan que la fe proporciona una perspectiva divina, mostrándonos que incluso las situaciones difíciles pueden servir para un propósito mayor. Pablo tenía una visión eterna y comprendía que las pruebas son temporales, lo que le permitía enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que un futuro glorioso en la presencia de Dios lo esperaba. Para fortalecer nuestra fe durante las dificultades, es crucial mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. Romanos 10:17 afirma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de su palabra, más crece nuestra fe. La Biblia está repleta de promesas que nos sostienen en tiempos difíciles, como Isaías 41:10, donde Dios asegura su presencia y apoyo. La oración también es fundamental, ya que nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios. En Filipenses 4, del 6 al 7, Pablo nos invita a presentar nuestras peticiones a Dios, prometiendo que su paz guardará nuestros corazones. Al confiar en Él en oración, experimentamos una paz sobrenatural que nos fortalece. Además, las pruebas pueden convertirse en oportunidades para ser testigos del poder de Dios. Pablo comparte en 2 Corintios 12:9 que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, lo que nos recuerda que nuestras luchas pueden ser utilizadas para glorificarlo. Las pruebas ponen de manifiesto nuestra fragilidad, pero es en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Al reconocer que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, Dios nos capacita para triunfar, ya que su gracia es suficiente y su fuerza nos sostiene.
Si enfrentas pruebas hoy, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme, permitiéndote ver más allá del sufrimiento y confiar en que Él está en control. Así como fue fiel con Job, José y Pablo, también lo será contigo. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo, y a su debido tiempo revelará su poder. La quinta y última cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La fe genuina siempre produce resultados tanto en esta vida como en la eternidad. La Biblia asegura que aquellos que confían en Dios y caminan en fe serán recompensados, ya que la fe es el canal a través del cual recibimos sus bendiciones. Sin embargo, estas recompensas no se limitan a lo material. A menudo son más profundas y eternas, como el crecimiento espiritual y la paz en medio de las dificultades. Hebreos 11:6 nos recuerda que es imposible agradar a Dios sin fe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Los ejemplos bíblicos son claros. Abraham fue recompensado por su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, y la viuda de Sarepta, al dar su último alimento al profeta Elías, recibió provisiones continuas durante una hambruna. Estas historias enseñan que la fe y la obediencia a Dios no solo son recompensadas, sino que también nos protegen y proveen en formas inesperadas. La recompensa de nuestra fe se manifiesta a menudo en la provisión y el cuidado diario de Dios, incluso en tiempos difíciles. Jesús, en Marcos 10 del 29 al 30, asegura que quienes se sacrifican por causa de Él y del Evangelio recibirán mucho más en esta vida y en el futuro la vida eterna. Aunque las recompensas no siempre son inmediatas, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas es inquebrantable. La mayor recompensa de la fe es la vida eterna, como se menciona en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Además, la fe nos otorga recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, que brinda tranquilidad en medio de las dificultades. La fe también fortalece nuestra relación con Dios. Al permanecer en Él, Juan 15:5, somos nutridos y producimos frutos espirituales. En resumen, la fe no solo asegura recompensas eternas, sino que también nos ofrece paz y una relación íntima con Dios en el presente. La fe en Dios trae una alegría y un propósito incomparables, acercándonos a Él y permitiéndonos experimentar su presencia de forma profunda. Aquellos que han depositado su fe en Dios pueden estar seguros de que Él está trabajando para recompensarla, ya sea a través de bendiciones visibles o un crecimiento espiritual más profundo. Las recompensas pueden ser inmediatas, como curaciones y provisiones, o pueden manifestarse como transformación interior, paz y esperanza en su plan eterno. Hebreos 12:2 nos anima a mantener la mirada en Jesús, quien guía y sostiene nuestra fe, ofreciéndonos la recompensa suprema de vivir eternamente a su lado. La fe no solo nos sostiene en momentos difíciles, sino que también nos garantiza recompensas que superan nuestras expectativas. Fortalecer nuestra fe requiere momentos diarios de oración y comunión con Dios, lo que nos acerca a sus promesas. A lo largo de este video, se ha explorado el poder transformador de la fe y su impacto en nuestras vidas. Cada figura bíblica mencionada, desde Abraham hasta Pablo, demuestra que la fe en Dios no solo cambia situaciones, sino que también nos transforma. La fe verdadera no se tambalea ante las adversidades, sino que crece en medio de ellas. Sin fe, no podemos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, así que es vital mantenerla viva.
Recuerda que Dios, en quien confías, es capaz de lo imposible y está siempre a tu lado, guiando cada paso de tu camino. Que tu fe siga creciendo y te lleve a lugares sorprendentes. Ahora que hemos comprendido el poder transformador de confiar en Dios, quiero invitarte a que oremos juntos, entregando nuestras inquietudes y desafíos al Señor, confiando plenamente en su fidelidad y cuidado. Señor, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones llenos de agradecimiento y confianza, sabiendo que al depositar nuestra fe en ti, todo se transforma. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Te damos gracias porque, incluso en medio de las dificultades y la incertidumbre, podemos hallar descanso en tu fidelidad, sabiendo que nunca nos abandonarás. Padre, queremos entregarte cada aspecto de nuestra vida, confiando en que tú controlas cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, afianzados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que en todo momento podamos experimentar tu cuidado, provisión y paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que al tener nuestra fe en ti, siempre obtendremos la victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.